de nuestro Dios. Y quiero invitarles, por favor, hermanos, a que abran sus Biblias en Josué, capítulo 24. Vamos a tener ahí una lectura, va a ser un poquito larguita, pero creo que es muy importante. Josué, capítulo 24, y vamos a leer, hermanos, del versículo 29 hasta Jueces, capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? Josué, capítulo 24, vamos a leer del versículo 29 hasta Jueces, capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Solo una vez vamos a hacer esta lectura y después vamos a estar meditando en algunos de estos versículos. Bueno, como nos lo decían, ¿verdad? Recuerden que hay una clase especial cada último domingo de mes, pues hemos procurado y estamos retomando también a través de estos medios, pues tenemos un culto en donde tenemos clases especiales. Tenemos una clase para señoritas, tenemos una clase para jóvenes, teníamos una clase para niños, ahorita tenemos el material también a través del cual ellos pueden estar durante el mensaje trabajando, de cuna a principiantes. Y bueno, también, hermanos, tenemos una clase para nosotros los adultos, en donde procuramos hablar temas, tocar temas en cuanto a la familia. Hoy vamos a hablar en cuanto a los padres, en cuanto a nuestra paternidad, la maternidad, hermanos, nuestra responsabilidad para con ello, errores que podemos cometer y que pueden repercutir grandemente en la vida de nuestros hijos hasta el punto de apartarse, de alejarse de nuestro Dios. Entonces vamos a hacer esta lectura, hermanos, en Josué 24, del versículo 29 hasta el capítulo 1 de Jueces, versículo 18. Si vamos a hacerlo en forma alterna, yo, si me permiten, pues yo voy a iniciar con el versículo 29 de Josué 24. Ustedes leerán, por favor, el 30 y así nos iremos hasta terminar juntos en Jueces capítulo 1, versículo 18. Vamos a darle lectura, dice así. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Aconteció después de la muerte de José, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai.
De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Tonel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió para que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefar, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza, ¿juntos? Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Hermanos, hasta aquí parece que todo iba muy bien. Iban en victoria. El pueblo estaba prosperando, conquistando la tierra prometida, seguía adelante. Parece que las cosas iban muy bien. Sin embargo, del versículo 19 en adelante, podemos ver que el pueblo de Israel, las tribus del pueblo de Israel comienzan a cometer errores. Error tras error. Dice en el versículo 19, hermanos, después de que nos dice en el versículo 18 que conquistaron el territorio, ¿verdad? Ascalón y Ecrón con su territorio. Dice en el versículo 19 algo muy importante al inicio, dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Sin embargo, luego dice, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Dice: mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carro cerrado. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién no pudo? ¿No pudo Dios? ¿O no pudo Judá? La respuesta es que Judá fue la que no pudo. Dios estaba con Judá, lo podemos ver ahí en el inicio del versículo 19. Y se le había entregado ya en el versículo 2, lo podemos ver, dice en el versículo 2, y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Dios ya se la había entregado, ya se la había dado en sus manos, de tal manera que lo único que tenía que hacer Judá era ir, confiar plenamente en Dios, subir y tomar posesión de la tierra. Ahí en Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 8 y en el versículo 21, Moisés le habla al pueblo antes de la conquista y le dice lo que debían de hacer, puesto que Dios ya les había entregado la tierra. Y dice así el versículo 8, mirad, está hablando Dios, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ya se las había dado. Y luego más abajito en el versículo 21 nos dice nuevamente, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Qué es lo que debían de hacer, hermanos? No temer, no desmayar, confiar plenamente en Dios y subir y tomar posesión de la tierra. Sin embargo, ante esto, ¿qué fue lo que sucedió? Judá, hermanos, se achicó. Vio los carros errados que tenían esos moradores de esa tierra y tuvo miedo, por lo que no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Y aquí encontramos el primer error. El título de nuestro mensaje es Errores que apartan a nuestros hijos de Dios. Errores que apartan a nuestros hijos de Dios. Y el primer error que encontramos aquí, hermanos, es
no confiar plenamente en Dios. Ese es un grave error. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de confiar en Dios. El viernes estábamos estudiando con los varones. Cristo nos compartía ahí una cápsula y nos hablaba de la importancia de la fe en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos nos dice ahí en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe que hemos venido estudiando, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, es esa fe que le cree a Dios y actúa de acuerdo a ello. Pero aquí podemos ver que Judá no hizo eso. No actuó de acuerdo a esa fe. Y es que su fe decayó, tambalearon, declinaron en cuanto a confiar en el Señor, de tal manera que no pudieron arrojar a sus enemigos. Y eso es un grave error. No confiar plenamente en Dios. Hermanos, cuando confiamos plenamente en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, Él nos da la victoria. De hecho, la victoria ya la tenemos en Él. Así como se lo había dado a su pueblo, ya les había entregado la tierra prometida. Lo único que tenían que hacer era subir y tomar posesión de ella. Hermanos, la victoria nosotros ya la tenemos. Como lo podemos ver también en el ejemplo de David, ¿lo recuerdan? Ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 37, cuando David tenía ese celo por ese incircunciso que estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente. Y todos tenían temor y se iban porque no estaban confiando en Dios. Sin embargo, David decide confiar en Dios y nos dice así, si lo tienen, por favor, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ustedes qué dicen? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿ustedes? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, pero no porque David confiase en sus fuerzas, no porque David estuviera confiado en sí mismo. Dice el versículo 37, ¿me acompañan? Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y así fue. Podemos ver cómo Dios estaba con David porque David estaba con Dios. Confiaba en él plenamente. De tal manera que del versículo 45 al 48 leemos esa gran victoria. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué dice el 46, por favor? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, podemos ver que cuando confiamos en Dios plenamente, no hay gigante que no podamos derribar. No hay enemigo que no podamos vencer. No hay, hermanos, situación sobre la cual nos podamos levantar victoriosos cuando confiamos en el Señor. Sin embargo, Judá no confió plenamente en Dios, por lo que no pudo arrojar a sus enemigos. No los pudo arrojar, no los pudo vencer, de tal manera que no pudo arrojarlos de esa tierra. Su primer error entonces, hermanos, fue no confiar plenamente en Dios.
Veamos ahora, hermanos, el segundo error. Miren lo que nos dice ahí, hermanos, en Jueces, capítulo 1, del versículo 20 al versículo 36. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. ¿Ustedes el 21? Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Jueces capítulo 1, versículo 22 dice, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Anac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Aná, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabim, desde Sela hacia arriba. Hermanos, aquí podemos ver el segundo error. Podemos ver cómo el pueblo de Israel, en primer lugar, no confiaron plenamente en Dios. Al no confiar plenamente en Dios, no pudieron derrotar a sus enemigos. Sin embargo, dice que las otras tribus se hicieron fuertes. Y cuando se hicieron fuertes, uno esperaría que dijera ahí, entonces obtuvieron la victoria, porque nuevas son cada mañana con el Señor, ¿cierto? Una vez tropezamos, caemos, tal vez somos derrotados, pero al día siguiente, en el momento siguiente, podemos levantarnos y salir vencedores. Yo no esperaría que fuera así. Sin embargo, no fue así. El segundo error, hermanos, fue no obedecer completamente a Dios y permitir que el enemigo viviera entre ellos, viviera entre el mundo, viva entre nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ellos se hicieron fuertes, en lugar de vencerlos, los hicieron tributarios. Permitieron que ellos estuvieran viviendo ahí. Dios, hermanos, había sido muy claro en cuanto a la santidad de su pueblo. Que era importante, hermanos, que se apartaran de esas naciones, que acabaran con ellos. Ahí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 3, hermanos, podemos ver estas palabras. Cómo Dios se lo manda al pueblo de Israel. Deuteronomio 12, versículo 1 al 3, dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses.
sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué dice el 3, por favor? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Y también nos lo podemos ver en el capítulo 7, donde dice en el versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, ¿qué dice? Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y luego habla del por qué. ¿Qué dice el 24? Porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué es lo que quería Dios de su pueblo? Era santidad. Que se apartaran del mundo, que se apartaran de sus enemigos, de tal manera que volvieran a servir al Señor. Y da la razón. Porque si no lo hacían y permitían que sus enemigos vivieran entre ellos, en medio de ellos, y que emparentaran con ellos, dice la palabra de Dios, que desviarían el corazón de sus hijos en pos de Dios. Hermanos, lo mismo sucede ahora. Solo que Dios no nos manda a destruir a los que hacen el mal. Sin embargo, sí nos manda guardarnos del mal. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 17:15. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Un predicador dijo: hermanos, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. Hermanos, lo mismo sucede con el mundo y nosotros. No podemos evitar vivir en el mundo, pero sí podemos evitar que el mundo viva dentro de nosotros, viva en medio de nosotros. Sí podemos evitar eso. El cristiano y hermano y el mundo simple y sencillamente no checa. No hay concordancia. No se puede mezclar. Hace tiempo tocamos este tema. Hay cosas que no se pueden mezclar. Hay cosas que no se pueden. Y una de ellas es el cristiano y el mundo. No es posible. Miren lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 17. 2 Corintios 6, 14 al 17. Segunda los Corintios 6, 14 al 17. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. De tal manera que el permitir que el mundo viva entre nosotros, hermanos,
esto va a terminar, hermanos, que no solamente viva entre nosotros, sino que viva en nosotros. Y entonces enfriará nuestros afectos para con Cristo y su palabra. Entonces, hermanos, ese deseo, ese hambre de la palabra de Dios ya no existirá. Perderemos el apetito por la palabra de Dios. Entonces, esas ganas, esa necesidad de buscar el rostro de Dios a través de la oración ya no estará presente. ¿Por qué? Porque se estará enfriando. Tendremos insomnio, hermanos, no podremos descansar en el Señor espiritual, porque la oración se compara con ese descanso en espiritual en el Señor, y no podremos hacerlo. Hermanos, necesitamos buscar con la ayuda del Señor, hermanos, apartarnos de este mundo. Y es que, como alguien dijo, hermanos, todo lo que enfríe nuestros afectos para con Cristo y su palabra, eso es el mundo. Y hay muchas cosas, hermanos, que en la actualidad lo están haciendo. En la mañana hablábamos de eso. Tenemos que hacer caso a los avisos, a esas señales en nuestra vida que se presentan cuando algo no anda bien. Físicamente, cuando alguien no come, dice, caray, esto no es normal. ¿Por qué no tiene hambre, verdad? Si normalmente come y come bien, como los muchachones que me están acompañando aquí, ¿verdad? El Junior, el Cristian y el hermano Eric también, hermano muchachón, ¿verdad? Hermano, tenemos hambre y comemos, pero cuando no es así decimos, algo anda mal. Cuando una persona no puede dormir, caray, ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Algo no está bien. Hermanos, espiritualmente es lo mismo. Algo pasa. Cuando no queremos ir a la palabra de Dios, cuando no queremos alimentarnos, cuando no pasamos tiempo en la oración, algo no anda bien, algo está enfriando nuestra vida espiritual, algo está enfriando nuestros afectos para con el Señor y su palabra. Es por eso, hermanos, que debemos analizar qué es lo que está entrando en nuestras vidas, qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestros hogares a través de la pantalla, ¿verdad? De televisión, el celular, la tablet, el iPad, los videojuegos, etcétera. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre a través de las canciones y el mensaje que están proyectando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre? Es necesario, hermanos, que obedezcamos y guardémonos del mal, pues nuestro corazón y el de nuestros hijos puede ser cautivado por el mundo y apartado de Dios, como vamos a ver que le sucedió al pueblo de Israel. Le sucedió al pueblo de Israel. Y es que, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5:9, no lo busquen, pero dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura. Una pizquita, si es en polvo, ¿verdad? O un trocito, ¿verdad? Si es de la otra forma. De levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Desobedeció el mandato de Dios. Permitió levadura en medio del pueblo y fue leudado. Su corazón se apartó de Dios. Miren lo que dice ahí en Jueces capítulo 2. Jueces 2 del versículo 1 al 3. Jueces 2 del 1 al 3. Me acompañan, por favor, ¿qué dice? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual hablé a nuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Fíjense, hermanos, qué tremendo. Dice aquí, hermanos, que les habló que debían derribar esos altares, que debían hacer caso a los pactos de Dios, ¿verdad? Ellos lo tenían que hacer, él iba a estar con ellos, derribar todo eso. Sin embargo, no lo hicieron, de tal manera que les dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué no habían atendido a sus palabras? ¿Por qué habían invalidado su mandamiento, el pacto que habían hecho con sus padres? ¿Por qué no lo habían entendido? Entonces, hermanos, podemos ver que el segundo error que aparta a nuestros hijos de Dios es no obedecer completamente a Dios y permitir que el mundo, que el enemigo viva entre nosotros. Hermanos, qué tremendo es. Nos guardamos del coronavirus. Tenemos medidas, ¿verdad?, de higiene, de seguridad, si así lo podemos decir, para poder entrar en nuestras casas. Nos protegemos, ¿verdad? Usamos agua y jabón, ¿verdad? Estamos usando gel antibacterial. Cuando salimos de la misma manera, cuando entramos, tratamos de que nuestro hogar no entre este virus. Proteger nuestro hogar.
Sin embargo, a través de muchos otros medios, enemigos mayores están entrando a nuestro hogar, están entrando a nuestra mente y a nuestro corazón. Estamos permitiendo que se alojen, que se instalen, como leíamos también hoy en la mañana de Senaquerí, porque así son nuestros enemigos. Vienen contra nosotros, acampan contra nosotros, nos invaden con la intención de conquistarles, y nosotros muchas veces se lo permitimos. Que estén ahí, en medio de nosotros, entre nosotros, en nosotros. Y esto es un grave error, hermanos. Y es que, hermanos, aunque el pueblo de Israel se arrepintió, estos dos errores de no confiar plenamente en Dios, de no obedecer a Dios y permitir que el enemigo viviera entre ellos, acarreó otro error, trajo consecuencias. ¿Cuál fue ese error? Miren lo que dice ahí en Jueces, capítulo 2, versículo 4 al 10. Jueces 2, 4 al 10. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová, porque se dieron cuenta del error, estaban arrepentidos, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Me ayudan a leer el versículo 10 que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! Una vez más el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo es lo que está pasando en nuestros tiempos. Es muy lamentable, hermanos, que este virus está atacando con mayor fuerza a las personas mayores. Pero es preocupante, hermanos, cuántas personas mayores, también se han ido jóvenes, también se han ido niños, y no nada más por eso, aparte de por otras enfermedades. Pero qué tremendo lo que está pasando, hermanos. ¿En manos de quién está quedando este mundo? ¿Qué generación es la que se está quedando presente en este mundo? ¡Qué tremendo! Aún tenemos la oportunidad, hermanos, porque estamos aquí y estamos con vida de buscar que las cosas cambien. Si así se ha venido corrompiendo la sociedad, y cada vez menos hay menos valores, o cada vez más hay menos valores en la juventud, hermanos, ¿qué será después de esto? ¿Qué será después de esto? Hermanos, necesitamos recapacitar. Al pueblo de Israel le pasó, le sucedió, cometió un error. No confió en Dios, como muchos no han confiado en Dios. No pudo derrotar a sus enemigos. Desobedeció a Dios, no hizo la voluntad de Dios de apartarse de este mundo y buscar al Señor, sino al contrario, permitió que el enemigo viviera entre ellos, los hizo tributarios, de tal manera que sus enemigos influyeron en ellos, comenzaron a hacer alianza, de tal manera, hermanos, que sus hijos comenzaron a desviarse del Señor, de tal manera que se levantó una generación que no conocía al Señor, que no conocía a Jehová, que no habían tenido un encuentro personal con Él. Era el Dios de sus padres, pero no era su Dios. No era su Dios, hermanos. ¡Qué tremendo! Es necesario, hermanos, que nosotros busquemos con la ayuda del Señor no cometer esos errores, hermanos. El error número 3, el tercer error es no instruir a sus hijos en el camino de Dios. Ese fue el error que cometieron. No instruyeron a sus hijos. No les hablaron del Señor. No les hablaron de esas grandes obras que había hecho, de los mandamientos que Él les había dado para su pueblo. Dios les había ordenado, hermanos, hablar a sus hijos acerca de Él.
y de su obra. Repetir cuando se levantaran, cuando se acostaran, cuando anduvieran por el camino, lo recuerdan. Ahí en Deuteronomio 6, 4 al 9. Hablarles constantemente, ponerlos como señales en los postes de su casa, en los dinteles, que estuvieran presentes ahí, que su hogar fuera regido por la palabra de Dios. Sin embargo, los padres fallaron. Hubo un momento en el que dejaron de instruir a sus hijos en las cosas de Dios. No les siguieron instruyendo. ¿Cuándo fue, hermanos? Cuando dejaron de confiar en Dios plenamente. Ahí comenzó a suceder. Dejaron de confiar plenamente en Dios, de depositar su plena confianza en el Señor, de tener su fe en Él y actuar de acuerdo a ello. ¿Cuándo sucedió, hermanos? Cuando no destruyeron, no vencieron, no derrotaron a sus enemigos completamente y permitieron que habitasen en medio de ellos. Y se hacían de la vista gorda, y sin duda los enemigos levantaban altares a sus ídolos, y hacían sus fiestas, ¿verdad?, paganas, y el pueblo de Israel lo veía y lo permitía. ¡Qué tremendo! Se relajaron en su vida espiritual, de tal manera que fueron contagiados y arrastrados a vivir alejados de Dios y de sus mandamientos, de manera que sus labios, hermanos, se cerraron. Sus labios se cerraron. Y cuando esa generación murió, la generación de Josué, de todos esos ancianos que guiaban al pueblo a servir al Señor, toda esa generación de los padres que habían visto esa obra maravillosa de Dios, hermanos, cuando murió la nueva generación que se levantó, no conocía a Dios, no tenía temor de Dios, no sabía lo que Dios había hecho por Israel, esas grandes obras. Los padres fallaron. Sus errores ocasionaron que sus hijos se apartaran de Dios. No instruyeron a sus hijos en el camino de Dios, hermanos, lo cual es importante que hagamos, hermanos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, en donde se están levantando muchos argumentos en contra de la verdad de Dios. Contrarios, se están levantando con mucha fuerza mentiras del diablo, que la gente las está abrazando como una verdad. Se están levantando, hermanos, opciones que para Dios no son opciones, porque es algo malo, es algo abominable delante de sus ojos. Es necesario que instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hermanos, la apostasía se está multiplicando. Falsas enseñanzas se están proliferando. Necesitamos instruirnos nosotros e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, para que si en algún momento nosotros llegásemos a faltar, ellos puedan continuar firmes en el Señor. Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, las convicciones vienen a ser fuertes anclas, que en medio de tiempos difíciles de adversidad, vientos fuertes de apostasía, nos ayudan a mantenernos firmes en nuestros caminos. Pero tienen que ser convicciones bíblicas. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo es que se produce la fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a suceder esto si no estamos escuchando la palabra de Dios? Si no la estamos enseñando, si no las estamos instruyendo en ellos. Hermanos, el propósito de Dios para los hijos a través de los padres en el pueblo de Israel no se cumplió. Como Cristian al principio nos ayudaba y nos dirigía con esa lectura. Vamos al Salmo 78, versículos 5 al 8. Salmo 78, 5 al 8. Salmo 78, 5 al 8. Dice la palabra del Señor, hermanos. Salmo 78, versículos 5 al 8. Dice así, me ayudan a leerlo, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, nuestra parte es instruir a nuestros hijos.
de tal manera que ellos se persuadan por la palabra de Dios, formen convicciones firmes y entonces puedan mantenerse en pie, firme en el Señor cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, hermanos. Qué bueno es que ahorita tú estés guiando a tus hijos, que estemos guiando a nuestros hijos, a nuestra familia, y que ellos estén con nosotros en los cultos, que ellos busquen leer con nosotros la palabra de Dios. Pero ¿y qué si nosotros no estuviéramos? ¿Lo harían nuestros hijos? ¿Continuarían con ello? ¿Lo harían? ¿O entonces se alejarían y se apartarían porque no ha habido una verdadera instrucción, porque no hay convicción, tal vez porque no ha habido el ejemplo, tal vez porque hemos permitido que el mundo viva en medio de nosotros, ahí en nuestro hogar, y no solamente en medio, sino en nosotros, de tal manera que nos ha alejado, nos ha apartado del Señor, ha enfriado nuestros afectos para con el Señor? Hermanos, necesitamos instruir. El versículo 7 nos muestra el propósito de la labor de los padres en los hijos con respecto a Dios. El versículo 7 de este salmo, hermanos, capítulo del Salmo 78. Por favor, hermanos, si alguien de aquí lo tiene, yo ya lo perdí, pero si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo. ¿Qué dice? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Este es el propósito de Dios. Pero, ¿cómo iba a ser, hermanos, que sus hijos pusieran su confianza en Dios si ellos mismos habían quitado su confianza en Dios? ¿Cómo iba a suceder esto? Queremos que nuestros hijos, hermanos, confíen en Dios, pero cuando vienen las pruebas, somos los primeros en preocuparnos, somos los primeros en afanarnos, somos los primeros en buscar la salida por otros medios, dejando a un lado a Dios, y nuestros hijos lo están viendo, lo están viviendo. ¿Cómo iban a lograr que sus hijos no se olvidaran de las obras de Dios si ellos no se las habían contado? Si ellos ya las habían olvidado, si las habían perdido de vista, si no las tenían presente, ¿cómo les iban a hablar de eso a sus hijos? ¿Cómo iban a lograr que sus hijos guardaran los mandamientos de Dios si ellos mismos no los guardaban? Si ellos los quebrantaban, si ellos no los cumplían. Los errores, hermanos, que los padres cometieron estorbaron el propósito de Dios en sus hijos, por lo cual, hermanos, se apartaron de Dios. ¿Quiénes fueron, hermanos, los principales responsables de eso? ¿Quiénes fueron los principales responsables? Sin duda que los hijos tuvieron su responsabilidad al tomar esa decisión. Cada es responsable de sus propias decisiones. Pero ¿quiénes fueron los principales responsables? Nadie tuvo más culpa que los padres. Que los padres que no hicieron lo que era necesario hacer. No confiaron en Dios, por lo que no derrotaron a sus enemigos. No obedecieron a Dios, por lo que permitieron que sus enemigos vivieran en medio de ellos y entonces vivieron también en el corazón de sus hijos. Entonces, hermanos, cometieron el error de no instruir a sus hijos en el camino de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y después podemos ver el juicio que Dios trajo sobre su pueblo. ¡Qué tremendo! Hermanos, nosotros estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo, hermanos, de retomar. Tal vez usted podría decir, pero es que yo he cometido estos errores. Y mis hijos tal vez se han alejado, se han apartado, no quieren nada con el Señor. Pero mientras hay vida y esperanza, hermanos, y con el Señor es posible. Necesitamos retomar esto, pero comenzarlo a hacer nosotros. Comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. De tal manera que podamos influir, que podamos impactar la vida de nuestros hijos. De tal manera que en algún momento, en algún día, y más si son grandes, que tienen ya su decisión, ¿verdad? Que tal vez están fuera de nuestros hogares, puedan regresar, puedan volver a los caminos del Señor. Podemos orar, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho. Necesitamos orar, pero necesitamos, hermanos, regresar al Señor, como vimos en la mañana, volvernos a Dios. Y comenzar a depender del Señor para que Él enderece nuestros caminos. Y con su ayuda hacer cada una de estas cosas. Hermanos, aún estamos a tiempo. No olvidemos, hermanos, que no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos que nuestros hijos pongan en Dios su confianza, necesitamos ponerla primero nosotros en Él. Y no perderla. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si queremos que nuestros hijos no se olviden de las obras de Dios,
No nos olvidemos nosotros de ellas. Hagámosles partícipes de ellas. Cuida, dice la palabra, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Cuidémonos de no olvidarnos. Traigámonos, hermano, a nuestra memoria, compartámoslos a nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos guarden los mandamientos de Dios, guardémoslos nosotros. Pongamos la palabra de Dios sobre nuestro corazón, como lo dice Deuteronomio capítulo 6. Guardemos nosotros mismos, hermanos, y a nuestros hogares de la maldad de este mundo. Esta era la oración de Cristo por sus apóstoles y por nosotros, y debe de ser también nuestra oración. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, estamos aquí con un propósito, no te rogamos que nos quites hasta el momento que tú nos quieras llevar o que vengas por nosotros, pero por favor, guárdanos. Guarda a nuestros hijos del mal. Si no lo hacemos así, hermanos, correremos el riesgo de que nuestros hijos se aparten de Dios. Hagan lo malo como los hijos de Israel y entonces venga la ruina a sus vidas. Ahí les dejo de tarea para que lean, sigan leyendo. Jueces 2 del 11 al 15. Qué tremendo lo que pasó. La ruina, las consecuencias que vinieron a su vida. La ruina de Israel como nación, hermanos, no fue por sus enemigos. No fue por sus enemigos. Fue por la falta de conocimiento. Fue por los errores que cometieron, lo que acarrió una falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6, la primera parte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Que en nuestra familia y en nuestra iglesia, hermanos, no suceda lo mismo. No cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. Busquemos cada día que nuestra vida esté afianzada en Cristo y en su palabra para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pidámosle ayuda a Dios, hermanos, para transmitir su palabra a nuestros hijos, de manera que ellos decidan poner su confianza en Él y lo hagan su Dios. Oremos por nuestros hijos. Los lunes hemos destinado para orar por nuestros hijos. Oremos por ellos. Grandes cosas suceden cuando doblamos nuestras rodillas y tenemos un corazón dispuesto para con el Señor y oramos. Para que no cometan el error, hermanos, de los hijos de Israel al hacer lo malo y dejar a Dios por otros dioses. Oremos por ellos, oremos por nosotros. Hermanos, busquemos diariamente al Señor. Leamos juntos las Escrituras. El propósito no solamente es escucharlo, sino que podamos escudriñar la palabra de Dios. Ese es el principal propósito. Hermanos, leámoslo. Alimentémonos de la palabra de Dios. Busquemos el rostro de Dios a través de la oración. Son nuestros remos para poder ir contra la corriente de este mundo. La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Hermanos, no decaigamos. No declinemos. No permitamos, hermanos, que nuestros enemigos tomen ventaja sobre nosotros. Porque con la ayuda del Señor ya tenemos la victoria. Somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, confiar en que, como nos dice también ese precioso himno, Señor, que estaremos entonando, ya tengo la victoria. Que sea una realidad en nuestra vida. Que podamos experimentar, Señor, esa victoria en nuestras vidas de manera continua y constante. Que nuestra fe no decaiga. Tus apóstoles, Señor, oraban y decían, aumentanos la fe. Y la manera de que la fe se aumente es a través de tu palabra, porque como veíamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a escudriñarla, a leerla, Señor, juntos, a seguir adelante. Ayúdanos a no desmayar, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y vencer a nuestros enemigos. No permitir que el mundo viva en medio de nosotros, y mucho menos en nosotros. Ayúdanos como padres a seguir instruyendo a nuestros hijos. Instruirnos nosotros para poder instruirles, para poder contagiarles con tu palabra, Señor, influirles a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos para que no suceda como en el pueblo de Israel, que se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no te conocía a ti, que no había tenido un encuentro personal contigo, que no tenía esa experiencia, Señor, de dejarte a ti obrar y conocerte de una manera cercana. Señor, que no suceda esto. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y poder hacer la parte que nos corresponde como padres. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar y vamos a alabar el nombre de Dios.